Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Leemos este versículo de la palabra del Señor y vamos a estar hablando acerca de la fe. Yo creo que también necesitamos aprender sobre nuestra fe. Capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. En otra versión dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Un poquito más claro, ¿eh? Ahora bien, cuando hablamos de la fe, es un tema bastante amplio, difícil cubrirlo en una sola sesión, pero hoy quiero hablar por lo menos de 4 clases de fe que la Biblia nos enseña. Déjenme empezar con una historia, con una anécdota podría ser. Allá en las cataratas del Niágara, llegan artistas, payasos, llegan trapecistas, equilibristas a hacer sus shows. Hay un área para show. Y dicen que en cierta ocasión estaba uno de esos equilibristas caminando. Los equilibristas son los que caminan por la cuerda floja, allá a muchos metros de altura, en una cuerda caminando. Ustedes lo han visto, ¿no? Y estaba ese hombre ofreciendo su espectáculo para gente mayor. Había una cantidad de gente mayor, de ancianos ahí, y todos estaban emocionados, dándole ánimo a aquel equilibrista, y le decían: tú puedes, mientras aplaudían. Aquel hombre se paró en la cuerda y dijo: ¿cuántos creen que puedo pasarlo? Todo el mundo decía: sí, tú puedes. Aplaudían. Y aquel hombre pasó al otro lado. De allá para acá dijo: ¿cuántos creen que puedo pasar en un monociclo? Un monociclo es una bicicleta de una rueda. Tú puedes, gritaban todos y se emocionaban. Después dice: ¿cuántos creen que puedo pasarlo empujando una carretilla de una rueda? Y seguían diciendo: tú puedes. De regreso dice: ¿cuántos creen que puedo hacerlo llevando dentro de la carretilla a una persona? Sí, tú puedes. Pero había una viejita, la más emocionada, que hasta se ponía de pie y aplaudía y animaba. Aquel hombre le dijo: venga usted, anciana, venga, súbase a la carretilla. ¿Ustedes qué dirán? ¿Se subió o no? No. Una cosa es creer de lejos y otra cosa es vivir la fe. Verla, dice un adagio por ahí, no es como platicar con ella. Verla venir no es como platicar con ella. Entonces, muchos de nosotros a lo mejor estamos viviendo una fe así como la fe de la viejita. Creemos que sí se puede, pero cuando se trata de que yo voy a ser el actor, ahí las cosas cambian, ¿verdad? Digo esto, a veces nosotros tenemos mucha palabra de ánimo para alguien que está muriendo con una enfermedad terminal en el hospital. Y digo: el Señor lo va a hacer, para él no hay nada imposible. Pero lo decimos desde afuera. Pero ¿qué tal estando en la cama? ¿Qué tal estando siendo un familiar de ese paciente? Ya la cosa cambia. Bien, yo quiero en esta tarde mencionar al menos 4 clases de fe. La primera es la fe natural o la fe común. La fe que todo el mundo tiene, que incluso es una fe que hasta
hasta en algunos casos incredulidad. Fíjense que ustedes que el incrédulo en Dios cree en algo. Pero hay gente incrédula que no cree en Dios. Pero sin embargo cree en algo, cree en el médico, cree en la medicina, cree en el brujo, cree en la hechicería. Entonces es creencia común. Digamos que es hasta natural creer, porque nacimos con cierta medida de fe. Esa misma fe que se traduce como confianza también o creencia. Creemos. Así como la creencia que nosotros le tenemos, como digo, al médico que nos ve, a la medicina que nos receta, la confianza que le tenemos al que nos sirve la comida. ¿Qué tal usted si estuviera pensando en que algo le puede pasar en la comida? Usted tiene confianza, se la come tranquilo. Usted no ve que por encima pasaron las cucarachas. Usted la come tranquilo, no hay problema. Usted llega a la terminal, se sube al bus, tiene confianza que va a llegar a San Salvador. Usted no sabe si los frenos andan bien. Usted no sabe si el hombre anda licencia o anda bajo los efectos de la droga. Usted no sabe nada de eso. Usted va confiado que va a llegar. Entonces esa es esa fe que todo el mundo tiene. La fe de que si se siente en esa silla, lo va a sostener. La fe de que si va el carro ahí y le hace parada, le va a parar. Esa fe tan común, tan natural, tan sencilla, es una clase de fe. Todos nacimos con una medida de esa fe. Ahora bien, todos tenemos confianza en algo. Dice la Biblia que es maldito el hombre que confía en el hombre, pero sin embargo tenemos confianza. Tenemos confianza el uno al otro. Confiamos de alguna manera, tenemos una medida de confianza. Ahora, es una fe. La segunda clase de fe es la fe que es como doctrina. Fíjense que la Biblia habla de la palabra de Dios o de la creencia en el conjunto de doctrinas, el conjunto de enseñanza que nosotros practicamos. También la Biblia dice que es una clase de fe. Voy a invitarlos que vayamos rápidamente a este versículo, creo que es 1 Timoteo. Déjenme ver. Aquí hay un pasaje que encontramos dice, voy a leer el versículo 1 del capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, de lo bueno más bien, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Vamos a dejarlo hasta ahí. A estos evita. Este tipo de gente reciben un nombre y se le llama en determinado lugar, se le llaman apóstata, o los que practican la apostasía. Saben que la apostasía no viene de afuera. La apostasía nace de dentro de la iglesia. La apostasía la practica aquella persona que conoció la fe, que guardó la fe, que conoció a Dios, que enseñó la palabra, que practicó la palabra, pero luego se vuelve atrás. Luego empieza a torcer el conocimiento de Dios, o empieza a torcer la palabra de Dios. Dicen que torcieron la fe o abandonaron la fe, dice en otro pasaje del apóstol Pablo. Los que abandonan la fe. Menciona ahí el apóstol Pablo a un par de hombres, Himeneo y Fileto, que tenían una mala enseñanza. Bien, pero a lo que voy es que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, según la palabra de Dios, estamos viviendo unos tiempos peligrosos, donde dice que habrán
se manifestarán una serie de personas con este tipo de comportamiento. En fin, en una sola palabra, van a torcer la fe de los creyentes. Fíjense que el Señor Jesús hasta profetizó en una ocasión y dijo que si es posible, van a engañar aún a los escogidos. Quiere decir que nosotros tenemos que andar con mucho cuidado, porque se levantarán engañadores, falsos maestros, que tendrán apariencia de piedad, dice la palabra del Señor. Y al apóstol Pablo se le da la instrucción y le dice: evita a estas personas. Ahora bien, entonces la fe que es doctrina, es decir, que todo el conjunto de doctrina bíblica también recibe el nombre de fe. ¿A qué fe pertenece? Podría ser una pregunta muy apropiada. ¿A qué fe pertenece? Cuando usted dice, bueno, yo me mantengo en la fe del Señor, está tratando de decir, me mantengo en la doctrina del Señor. Veamos el número 3. En tercer lugar tenemos la fe salvadora. Esta consiste en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Esa fe se manifiesta en nuestra confianza absoluta en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Es fe salvadora. Esta incluye creer y depender absolutamente en lo que Dios reveló a través de Jesucristo para nosotros. Oigan lo que dice la Biblia. Dice que somos salvos por gracia. Y fíjense que habemos algunos que tenemos problemas para creer eso. Porque en algún área de nuestro corazón, o no sé, de nuestro entendimiento, como que tenemos incrustado algo que nos dice que nosotros tenemos que hacer obras para ser salvos. No tienen ese problema ustedes. Hay que hacer obras para ser salvos. Fíjense que esa es una filosofía católica. Hay que hacer obras. Es más, hubo un tiempo donde vendían lo que se llamaban las indulgencias. Las pagaban con dinero. Y mientras más pagaba usted, mientras más indulgencias compraba, más iba escalando, como alcanzando un nivel más alto de fe. Yo no sé el fundamento bíblico dónde está de eso. El apóstol Pablo categóricamente dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Si fuera por obras, entonces estaríamos nosotros haciendo obras para ser salvos. Yo no estoy diciendo que el creyente no debe hacer obras, como no. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacemos las obras nosotros? Porque ya somos salvos, no para ser salvos, que es totalmente diferente. ¿Por qué razón? Cuando nosotros confiamos en las obras nuestras, entonces le estamos restando poder, le estamos restando autoridad, le estamos restando eficacia a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hay cantidad de versículos que nos muestran esto. Quiero que vaya a Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Por las obras de la ley, nadie es justificado. La carta a los Romanos, que es un compendio completo de lo que es la gracia salvadora, de lo que es la fe salvadora, nos enseña muchos aspectos de ambas cosas. Nos enseña la situación del hombre sin Cristo y lo enseña de una manera radical. Oigan lo que es radical. Radical es la paga del pecado, muerte. Peca, muere. En el Antiguo Testamento es alma que pecare, ya. No hay vuelta a Dios. Dígame usted dónde nos enredamos con eso. El que peca muere. Pero ¿qué dice más adelante la carta a los Romanos? Romanos dice más adelante. Vamos a ver si encontramos este maravilloso versículo
cuanto todos pecaron. Están destituidos, entendemos la palabra destituidos. Destituidos de la gloria de Dios. Pero inmediatamente en el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación quiere decir sustitución, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nos cuesta un poquito entender cómo es que en la cruz se puede juntar la gracia y la justicia al mismo tiempo. Por un lado, la justicia que dice: alma que pecare morirá. Tienen que morir. Y me gusta que en estos versículos aparece el tema de la propiciación. Nosotros lo decimos de una manera muy conocida. Cristo tomó nuestro lugar. Fuimos nosotros los que debíamos morir en la cruz del Calvario, pero no morimos nosotros. Cristo tomó nuestro lugar y yo estoy contento por eso. Él nos sustituyó. Él es la sustitución, es la propiciación, como dice el apóstol Pablo a los romanos. Él tomó nuestro lugar, tomó mi lugar, tomó su lugar. Y es allí donde la justicia se asocia con la gracia o con la misericordia. Nosotros éramos incapaces de pagar por nuestros pecados, vino Cristo y cargó nuestros pecados. La Biblia está clara en eso, que Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. No nos queda duda de eso. ¿Por la obra de quién nuestros pecados terminaron clavados en la cruz? Por mi obra, por la obra de Cristo, ¿verdad? Y si eso fuera poco, la Biblia sigue diciendo: por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Usted ha leído ese versículo, ¿verdad? Es un don de Dios, es decir, un regalo de Dios. El versículo que leímos hace un momentito lo encontramos en 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La segunda parte dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe qué quiere decir dádiva? El regalo. ¿Quién es el regalo de Dios para nosotros? Se llama Jesucristo. Entonces, para que nosotros podamos ser beneficiarios de esa fe salvadora, tenemos que renunciar a nuestras, si es que tuviésemos, a nuestra autosuficiencia. Nadie se salva por su autosuficiencia, nadie. Fuimos incapaces y hasta el día de hoy seguimos siendo incapaces. Antes de la muerte de Cristo, el hombre fue incapaz de salvarse a sí mismo. Después de la cruz de Cristo, el hombre sigue siendo incapaz de salvarse a sí mismo. Entonces aquí es donde a nosotros nos conviene depositar toda nuestra fe en la cruz de Cristo, toda nuestra confianza en la sangre de Jesucristo, toda nuestra fe, toda nuestra esperanza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es todo. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Y me gusta que también en esta enseñanza de la salvación hay un elemento que se llama redención. Redención es redimir, es comprar con dinero. Cristo vino, pagó un precio, ustedes saben perfectamente bien eso, pagó un precio de sangre con el que nos rescató. También esto tiene la idea de pagar un rescate, como cuando alguien lo secuestra. Los secuestradores piden un rescate. Y si no pagan el rescate, ¿qué pasa? Usted y yo estábamos secuestrados por el pecado. Estábamos secuestrados por el enemigo. Había que pagar un rescate para que nosotros pudiésemos ser salvos. ¿Quién lo iba a pagar? No había forma de pagarlo económicamente hablando.
No había forma. Estábamos vendidos y esclavizados por el pecado. Pero apareció Jesucristo y dio el precio de nuestra redención. Se cuenta que en una ocasión un hombre, un señor rico, dueño de muchos esclavos, visitó a otro. Y vio que tenía en venta a un anciano esclavo. En esos lugares donde las culturas donde se practica la esclavitud, todavía hay lugares donde se practica la esclavitud. Había un esclavo en venta. Y este amigo le preguntó, bueno, ¿por qué lo estás vendiendo? Ya no me sirve, está muy viejo, está enfermo, ya no lo quiero vender. Y le dijo el hombre, el amigo, el visitante, le dijo, te lo compro. Y le dijo, está bien, te lo vendo. Venderlo quiero. Y el esclavo estaba viendo que entre los dos señores estaban haciendo la negociación. Se dio cuenta que él ahora cambió de dueño. Él está viendo que el otro señor le está pagando un dinero por él. Aquel esclavo se levantó y ya no sigue a su dueño viejo. Ahora sigue a su dueño nuevo. Pero cuando este hombre va detrás de un nuevo señor, aquel hombre lo vuelve a ver y le dice, bueno, ¿y por qué me sigues? Le dice, te sigo porque ahora soy tu esclavo. Yo vi que ahorita acabas de pagar un precio por mí, tú me compraste, ahora te pertenezco. Aquel señor le dijo, no me sigues, no tienes por qué seguirme. Porque yo te compré para que fueras libre. Me dolió la condición en la que estabas, enfermo, viejo, ya para morir y esclavo. Entonces pagué un dinero para que fueras libre, así que puedes irte para donde te dé la gana. Aquel esclavo dijo, no puedo hacer eso. Es cierto que estoy viejo, enfermo y todo, pero déjame seguirte. Pero ya no te voy a seguir como un esclavo, te voy a seguir por amor. Te voy a seguir porque tú me has mostrado que me amas. Déjame servirte por amor, ya no como esclavo. ¿Ven que la situación cambia cuando uno sigue a alguien por amor y no como por esclavitud? Eso es justo lo que ha pasado con usted y conmigo. Nosotros, aunque de alguna manera la Biblia nos identifica como siervos, y la palabra siervo no es graciosa, la palabra siervo quiere decir esclavo. Usted y yo somos de alguna manera esclavos de Jesucristo, pero no somos esclavos como los que están viviendo la esclavitud, los que sufren. No, hoy somos esclavos por amor. Juan dijo en una ocasión, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces hay una gran diferencia entre servirle a alguien por esclavitud que servirle a alguien por amor. Entonces yo creo que usted y yo tenemos que hacer un compromiso de servir al Señor por amor. Dado de que Él nos compró en la cruz con su sangre preciosa, ahora le pertenecemos a Él, no le pertenecemos al mundo. No somos de este mundo. Cantamos el himno precioso que dice, ya no soy esclavo del temor, ahora soy hijo de Dios. Eso es lo que ahora nosotros somos. Entonces, esa es la fe salvadora. No pongamos en duda nuestra fe en la salvación que Cristo obró en la cruz del Calvario. No dude de eso. Y por ahí alguien que le diga, no, usted tiene que agregarle ciertas obras para ser salvo. No, olvídelo, eso no es bíblico. No, usted hace las obras buenas porque ya es salvo, pero no para ser salvo. Para ser salvo nada. No, que voy a ir a la iglesia porque yo quiero salvarme. No, usted viene a la iglesia porque ya es salvo y está luchando por no perder su galardón. Usted dice, voy a orar porque quiero salvarme. No, usted ora porque ya es salvo y tiene que batallar por mantener el galardón. Dice el Apocalipsis. Y lo que tiene, reténlo hasta que yo venga. Hay otro versículo que dice que para que ninguno tome tu corona. Vale la pena que nosotros persistamos, perseveremos por nuestro galardón. Concluimos con esto último, la fe como don. Hay un don que se llama el don de fe. Me parece que hace poco que estuvimos hablando de la administración de los dones, hablamos o mencionamos así rápidamente el don de fe. Pero si usted quiere que lo refresquemos, vamos rápidamente a 1 Corintios 12:9. 1 Corintios 12:9. Ahí un poquito más adelante
otro fe por el mismo Espíritu. Voy a leer el 8 para que parezca un poco completa la idea. Porque a este, dado por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu. ¿Estamos, va? Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, hay una clase de fe que se recibe como un don. Esto es muy diferente a la fe común, la fe que todo el mundo tiene. Es muy diferente, pero es una clase de fe totalmente distinta. El capítulo 11, que yo creo, estoy seguro de que ya lo han leído ustedes, 11, que es también un compendio de los héroes, algunos le llaman el salón de la fama de los hombres de fe del Antiguo Testamento. Capítulo 11 de Hebreo, lo han leído, ¿verdad? Empieza con él, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ahí empiezan a hablar, a aparecer una lista de hombres, ahí aparece Noé, aparece ¿quién más? Abel, aparece Enoc, aparece Abraham, etcétera, etcétera. Deberíamos leer el capítulo completo. Pero ese es el salón de la fama de los hombres de fe. Diríamos que a esos hombres ellos recibieron la fe como don. ¿Por qué razón? Porque fueron hombres que realizaron algunos hechos extraordinarios. Entonces, la fe que estos hombres recibieron fue extraordinaria. La reciben como un regalo de Dios. ¿Quién de ustedes se compararía con un Daniel, por ejemplo? Si hay ahí unos cuantos leones encerrados en una jaula, usted diría, métanme, pues yo ya voy a orar al Señor. Pedirle a Dios que me cubra, que me envíe los ángeles, aquello que le envió a Daniel. Y me meto. ¿Qué pasaría? Van a almorzar rico los leones. Sí, y alguna gente ha cometido alguna locura. Porque como dice la Biblia, oiga lo que pasó en una ocasión con unos señores. La Biblia dice que tomarán serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Así dice un versículo. ¿Lo han leído? Y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Dijo alguien, la Biblia dice que comeremos cosas mortíferas. ¿Y quieren que lo comprueben? Yo quería darle el taco de que era un hombre consagrado y tomó veneno. ¿Qué creen que le pasó? Murió. No contó. ¿Por qué razón? Estaba actuando en su carnalidad. Pero me cuenta otro pastor amigo mío que a él lo envenenaron 3 veces con el veneno más letal, la napia. Lo mandaron a predicar aquí por ateos, no sé si usted conoce por ahí. Aquel tiempo cuando era difícil predicar el evangelio. Llegó el viejito y dijeron, donde fulano que se esperen los hermanos, pero ya tenían el plan ahí todos los católicos, tenían el plan que los espere fulano y tal. Y habían hablado con la señora, miren la comidita y le da su rico. Y así lo hicieron. Y los hermanitos vinieron a predicar, contentos que tenían un anfitrión que le estaba dando la comidita y le estaban dando donde dormir. Se fueron a predicar y la tarde venían de aquí. Y la gente asombrada, que no, y reclamándole a la dueña en la casa, ¿qué pasó? ¿Por qué no le dio? ¿Cómo no? Si se lo pido. Aquí tienen vasitos, miren, chorizos. Pero hoy en la tarde les voy a poner el pasado. Y en la cena le voy a echar otra dosis. Y en la mañana los hermanitos se levantan a bañarse, a seguir predicando. ¿Pero qué está pasando? Y fueron donde la señora otra vez, no, usted aquí nos está tomando el pelo. No, entonces manden un testigo que venga a que me ayude. Echaron la tercera explicación, la tercera dosis. Y los hermanitos predicaron además y se fueron.
llegó el mensaje, así llegó la predicación a ese lugar. Así llegó la predicación a ese lugar y nació la iglesia. Muchos se convirtieron al evangelio. Pero ¿quién no hace eso? Vamos a probar nosotros, a ver qué tal. No, eso es algo que Dios se lo da a determinadas personas en determinados momentos. Pero también el don de fe es algo que se le da a alguien, porque los dones, según lo que aprendimos la vez pasada, no es para todos. Los dones, Dios sabe quién se los da y a quién no. La fe salvadora sí es para todos, gloria a Dios por eso. La fe salvadora es abierta, agarre quien quiera. Pero el don de fe, no, el don de fe es para determinadas personas. Que estas personas son aquellos que tienen el don de fe, son para inspiración para otros creyentes. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay creyentes con el que da gusto hablar. Usted anda todo acongojado, pero apenas empieza a hablar con ellos, de pronto ya le cambió la situación. Una palabra de fe, y ya lo levantaron a usted. Tienen el don de infundirle aliento a la gente. En cambio, los que no tenemos el don de fe, ahí andamos igual, todos agüitados, y nos ponemos a hablar y los dos terminamos descarriados. Entonces, porque hay que desanimar, yo también, si usted supiera. Pero a la iglesia ni yo tampoco. Ahí le decíamos el domingo, no, pues no, vamos para la del circo. Y terminamos los dos en el circo. Así pasa. Dios tiene en la iglesia gente con don de fe para alentar a otros creyentes a seguir adelante, para animar a otros creyentes a no dejarse morir en el intento, a levantarse una vez más. Porque dice la Biblia que de los valientes es el reino de los cielos. Ahora bien, el propósito por el cual Dios nos da esos dones, igual los otros dones, los otros 9 dones, juntamente con el de la fe, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Amado hermano, pidamos el don de fe para nosotros. Pidamos el don de fe y si Dios nos lo da, ejercitémoslo. Démosle aliento a la iglesia, construyamos los muros alrededor de la iglesia, que nuestra boca sea una fuente para motivar, para levantar el ánimo, para estimular la vida cristiana de otros creyentes que no tienen ese maravilloso don. Que el Señor nos ayude. Posiblemente pronto vamos a estar hablando otra vez más sobre el ejercicio, que es totalmente diferente, el ejercicio de la fe, porque como digo yo, es amplio. Y tal vez la enseñanza que siga va a ser el ejercicio de la fe. ¿Cómo podemos nosotros ejercitar la fe? Vamos a hacer un gimnasio y vamos a meternos a ejercitarnos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Incline su rostro y oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde. Te bendecimos, Señor. Te damos la honra y la gloria, porque tú eres maravilloso. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese don maravilloso que nos has dejado para edificación de tu pueblo. Bendícenos, Señor eterno. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, Señor eterno, a no retroceder, a terminar con gozo la carrera. En el nombre de Jesús nos despedimos de este lugar, Señor, confiados en tus promesas. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Amén. Gloria a Dios.